Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a esta ponencia sobre trastorno de pánico. Ha despertado, como decía al inicio, bastante interés. Hay 340 personas más o menos apuntadas entre directo y diferido. Ahora mismo en directo estáis 26 y me imagino que se irá apuntando, se irá añadiendo alguna otra persona que irá entrando a medida que avance o a ratitos. Alguna por ahí también me habéis comentado que vais a estar entrando, conectándoos un poquito cuando podáis y que vais a ir siguiéndola a la medida posible. Las personas que no podáis seguirla completa vais a poder contar después con la versión en diferido, donde podéis volver a repasarla o si os habéis perdido alguna parte o lo que sea, no hay ningún problema. El enlace para verla en directo no es el mismo enlace que en la grabación. El enlace que os he mandado de momento por correo es el de directo y luego mandaré un enlace con la grabación y la presentación. La presentación, si os digo que, bueno, pues no se da autorización para difundirla, es para vosotras, para vosotros, para que tengáis un poquito los conceptos claros de lo que hemos visto durante la ponencia, pero no está permitida la difusión como tal, ¿vale? O sea que eso sí que os lo comento. La ponencia, como sabéis, se está grabando, por tanto, bueno, yo agradezco, siempre agradezco que podáis compartir, si os apetece en algún momento, pues imagen, audio, etcétera, pero que sepáis que eso queda grabado, ¿vale? Es un poco bueno, pues el conocimiento que tenéis que tener del uso que se hace de las imágenes y del audio, ¿vale? Bueno, pues bienvenidas, como decía, bienvenidos. Vamos a hablar de este trastorno, bastante más común de lo que se conoce o de lo que se sabe, y cuáles son, pues, su incidencia, su repercusión, sus síntomas, posibles tratamientos, etcétera. Todo lo que pueda tener que ver con el trastorno de pánico y que pueda resultar de vuestro interés. Haremos también, compartiremos en algún momento algunos testimonios de personas que queráis compartir vuestra experiencia, vuestras estrategias. Todo aquello que creéis que puede ser útil para otras personas, pues será bienvenido porque siempre aporta, siempre es muy gráfico, muy descriptivo cuando las personas pues aportan su propia experiencia y, bueno, pues en este caso es de agradecer que queráis compartir vuestras vivencias personales. Bueno, sin más dilación, entramos, voy a compartir pantalla, veíais ahí una pequeña muestra un poco de lo que era la presentación y bueno, pues en base a esta vamos a ir dirigiendo un poquito la ponencia. Es un tema denso, es un tema complejo, es para más de 1 hora y media, pero es una ponencia un poquito para aterrizar el tema, para aterrizar lo que es el trastorno en sí, los síntomas, bueno, pues aquello un poco más habitual relacionado con el trastorno y a partir de aquí, pues nada, pues quien quiera profundizar un poco más, tenéis mi correo electrónico es desde el que os he mandado el enlace, con lo cual si tenéis alguna duda adicional o me queréis plantear algo, pues estupendo y muy agradecido. Os agradecería también, si os gusta, como si nos gusta la ponencia, cuando os manden, si os gusta mejor, pero bueno, en cualquier caso es de agradecer cualquier opinión. Os van a mandar una encuesta después de la ponencia, pues sería de agradecer que la podáis rellenar, que pongáis ahí, os explayéis tranquilamente, pongáis todo lo que os ha gustado, lo que no, propongáis temas nuevos. Este tema, el trastorno de pánico, viene de una ponencia anterior. En la que se sugirió como posible tema o posible temática una ponencia sobre esto concretamente, sobre el trastorno de pánico. Así que esta ponencia nace de una propuesta vuestra, ¿vale? Para que lo sepáis también, que podéis proponer ahí cositas y que siempre son bien recibidas. Bueno, dicho lo cual, vamos a entrar en harina directamente. Vale. Bueno, objetivo general de esta ponencia, pues ofreceros una comprensión lo más profunda posible dentro de lo que da esta 1 hora y media, rigurosa y aplicada de lo que es este trastorno, el trastorno de pánico, desde el punto de vista de la psicología clínica, ¿vale? Lo vamos a enfocar desde ahí. Bueno, objetivos, eso como objetivo general, como objetivos específicos, pues comprender qué es este trastorno y cómo se manifiesta, qué síntomas da. Poder diferenciarlo de otros trastornos de ansiedad y de otros problemas médicos que no se pueden confundir con relativa facilidad con este trastorno de pánico. Analizar qué mecanismos psicológicos, cognitivos y fisiológicos intervienen en este trastorno de pánico. Identificar algunos factores desencadenantes y de mantenimiento que pueden hacer que esto inicie y que se sostenga en el tiempo.
presentar algunos casos clínicos, algunos ejemplos. Tengo que agradecer también que hay una persona que estaba apuntada que está apuntada a la ponencia, que de hecho puede que esté por aquí en algún momento. Y creo que puede ser interesante pues, difundir también su caso. Además, me ha dado permiso específico para contaros su vivencia, su caso, y poder también pues, ejemplificarlo, ¿no? Revisar tratamientos que tienen respaldo empírico, o sea, aquello que sabemos que funciona, porque ya está contrastado, y proporcionar algunas claves psicoeducativas útiles. Las claves psicoeducativas, pues es aquello que explicando cómo ocurre un hecho, qué lo mantiene, qué lo sostiene, entender al fin y al cabo qué nos está pasando, pues de alguna forma nos ayuda a comprenderlo, ¿no? Y a también, pues entender qué soluciones puedo poner en marcha, cómo puedo gestionarlo, ¿vale? A veces la dificultad de este tipo de trastornos es que no tenemos explicaciones claras, que no tenemos certidumbre sobre lo que ocurre y por qué ocurre. Entonces, entenderlo ya me ayuda a aterrizarlo y a posicionarlo de alguna forma, ¿vale? Bueno, pues esto es un poquito lo que vamos a ver hoy. Entonces, una vez presentados estos objetivos, este objetivo general, estos objetivos específicos, pues vamos a ir entrando en cada uno de ellos. Bueno, importancia clínica y social. ¿Por qué es importante el trastorno de pánico? Porque tiene un alto impacto subjetivo, es decir, cambia mucho la vida de las personas que lo sufren, impacta de una forma seria en su calidad de vida, en su desempeño, en su normalidad, al fin y al cabo. Nosotros tenemos una vida, pues digamos, con relativa estabilidad, relativa certidumbre, hasta donde podemos conocernos y conocer nuestro entorno. Entonces, cuando ocurre un ataque de pánico, que normalmente es el desencadenante del trastorno, pues nos desubica mucho, nos altera, nos cambia la forma de percibir nuestro entorno y a nosotros mismos y de alguna forma nos descontrola, ¿vale? Entonces, por eso decimos que tiene un alto impacto subjetivo. No es peligroso, médicamente hablando, o esto es un poco lo que nos transmiten los expertos en medicina, que al final pues, son los que estudian cómo afecta esa sintomatología clínica a, a los factores fisiológicos, a nuestro cuerpo, qué secuela nos puede dejar, etcétera. A nivel médico, digamos que no es peligroso. Aunque los síntomas que da nos hacen vivirlo de una forma muy intensa, extremadamente intensa, hasta el punto que en algunos casos, pues la sensación de la persona que lo vive, me estoy muriendo, ¿no? Entonces, bueno, saber primero esto, que no es médicamente peligroso, salvo que haya otras patologías adicionales que serían en este caso las desencadenantes de un impacto que sí pueda ser duradero a nivel médico. Pero a priori lo que es el ataque de pánico y por ende el trastorno de pánico sostenido no genera un peligro inminente a nivel médico, ¿vale? ¿Qué es frecuente? Pues el uso reiterado de servicios de urgencias, porque como la vivencia y la intensidad de lo que me ocurre es muy alta, pues tiendo a buscar ayuda donde la conozco. ¿Y dónde voy cuando tengo un problema médico grave? ¿O a quién llamo? Pues al 112 o voy a urgencias de un centro de atención primaria o al hospital que tenga más cercano. Tiene también, es frecuente que haya derivaciones a cardiología o otras especialidades para descartar que haya otras patologías que puedan estar influyendo, que puedan estar provocando estos ataques. Es frecuente que haya retrasos diagnósticos hasta que se van discriminando otras posibilidades para llegar al trastorno de pánico, pues hay que ir descartando cosas y eso provoca que en ocasiones, pues bueno, como hay que esperar entre especialistas, etcétera, pues se retrase el diagnóstico y eso genera una angustia muy potente en las personas que lo están viviendo, porque entre que se da ese diagnóstico, la espera, un especialista, otro especialista, una prueba, otra prueba, pues van ocurriendo cosas y eso corremos el riesgo de que por ese retraso diagnóstico pues se cronifique el problema, ¿vale? Porque no hay una intervención y mientras no hay intervención y no hay diagnóstico, pues la persona lo normal es que empeore en la sintomatología. Y luego, pues es habitual que haya presencia de ataques de pánico recurrentes inesperados que de forma acumulada son lo que produce el trastorno, ¿vale? Vamos a diferenciar un poco ahora también qué es una cosa y qué es la otra. Pero bueno, esto para situar también un poco la importancia clínica y social de este trastorno, que es muy impeditivo y muy limitante para las personas que lo sufren. Bueno, como descripción de lo que es el ataque de pánico,
que es lo que nosotros percibimos de este trastorno, significa que ocurre un episodio abrupto de miedo o malestar intenso, abrupto porque no es esperado, porque no es esperable y porque a veces ocurre ante desencadenantes que no identificamos claramente. Porque yo, por ejemplo, cuando la gente dice, oye, pero ¿qué es un ataque de pánico y qué es un ataque de ansiedad? Bueno, pues el ataque de ansiedad es cuando yo voy acumulando síntomas relacionados con la ansiedad por motivos que conozco, pues bien sea por el trabajo, bien sea por problemas familiares, por situaciones que logro identificar, ¿vale? Entonces, eso me va provocando una acumulación de ansiedad que me acaba saliendo por algún sitio, ¿no? Entonces, esa ansiedad la identifico, normalmente sostenida en el tiempo, no ocurre de forma bruta, sino poco a poco, es progresiva, es acumulativa, y entonces eso me puede provocar una crisis de ansiedad, un ataque de ansiedad, ¿vale? Pero normalmente identifico el síntoma, o es más fácil identificarlo. ¿Qué ocurre con un ataque de pánico? Que no es tan identificable, que no es tan perceptible, que no me permite mucha previsión, ocurre bruscamente y a lo mejor cuando menos me lo espero, donde menos me lo espero, y sin un desencadenante claro. Y entonces eso descoloca mucho a la persona. Por eso decimos que es un episodio abrupto de miedo o malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos. Normalmente la duración de un ataque de pánico suele estar entre los 5 y los 20 minutos, más o menos para que os hagáis una idea, y la ocurrencia es muy rápida. O sea, empieza a ocurrir los primeros síntomas y se desencadena todo muy rápido, ¿vale? Entonces se produce una activación intensa del sistema nervioso autónomo sin que exista un peligro real presente. Esto es muy importante. Normalmente en la ansiedad o en la crisis de ansiedad sí existe un peligro percibido que puede ser real o imaginario o provocado, pero existe ese peligro que yo contemplo y que activa mi sistema de ansiedad, pero en el ataque de pánico no. En el ataque de pánico no existe un peligro real presente y a veces puedo estar tranquilamente sentado en el asiento de un autobús y sin que ocurra nada, yendo tranquilamente ahí, pues ocurre el ataque de pánico. Entonces, o en la sala de espera de un ambulatorio, o comiendo tranquilamente en una comida, pues de pronto ¡fua! Brota ese ataque de pánico, sale toda su explosión y claro, el ser incapaces de asociarlo a algo concreto me provoca un miedo intenso, primero por lo que me ha ocurrido y segundo porque como me descontrolo mucho y no tengo posibilidad de prever cuándo eso puede volver a ocurrir, me genera un miedo a que me vuelva a ocurrir un ataque de pánico y ese miedo al ataque de pánico es lo que acaba provocando el trastorno de pánico, ¿vale? El trastorno significa, es una forma que tenemos en salud mental de marcar o denominar a algo que tenemos que asociarle, pues una anamnesis, una sintomatología concreta para poder establecer un diagnóstico, ¿vale? Entonces, el ataque de pánico como tal sería un episodio aislado de pánico y el trastorno de pánico sería una acumulación de ataques de pánico en el tiempo. Bueno, entonces el trastorno de pánico. Esto quiere decir que al menos uno de los ataques va a seguir durante un mes o más de miedo persistente a sufrir nuevos ataques, preocupación por las consecuencias, que pueden ser morir, volverte loco, perder el control, y cambios conductuales desadaptativos como evitación o dependencia. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? A mí me ocurre un ataque de pánico, una situación imprevista o donde no ha ocurrido nada que me pueda inducir a pensar que me va a ocurrir eso, ¿no? Entonces, empiezo a tener esa sensación de descontrol, esa sensación de me estoy muriendo, me estoy volviendo loco, ¿qué me pasa? Todo mi cuerpo se altera, se disparan todos mis marcadores. Y cuando eso pasa, se me queda un miedo interno a decir, uff, ¿y si esto me vuelve a pasar aquí? ¿Y si me vuelve a ocurrir conduciendo? ¿Y si me vuelve a ocurrir eh, trabajando? Entonces, ante esa preocupación, primero por las consecuencias, morirme, volverme loco, perder el control, o que esto me pueda ocurrir en cualquier otro sitio conduciendo, me pueda estrellar o provocar un accidente a otra persona o atropellar a alguien, acabo cambiando mi conducta como evitando o generando dependencia sobre otras personas o sobre otros elementos, ¿vale? Pues, por ejemplo, si me ocurre en una situación mm, tranquilamente comiendo en mi casa y después tengo que coger el coche, digo, uff, no voy a coger el coche, aunque ya estoy bien, mañana, al día siguiente, no voy a coger el coche porque si me vuelve a ocurrir esto conduciendo y me estrello, pues evito coger el coche. Ya estoy cambiando mi conducta, ya estoy evitando una situación que no tiene nada que ver con el ataque de pánico que me ha ocurrido en casa comiendo. Sin embargo, ya empiezo a evitar algunas situaciones que puedo asociar a que si me ocurriera ahí puede tener unas consecuencias graves, ¿vale? Entonces, empiezo a evitar cosas.
Y esa evitación refuerza la sensación de incapacidad, de no poder afrontar y agrava el problema, ¿vale? Bueno, ¿qué síntomas presenta un ataque de pánico de forma habitual? Pues hay varios tipos de síntomas. Vamos a empezar por los físicos. Los síntomas físicos del ataque de pánico pues son desde palpitaciones o taquicardia, o sea, a nivel cardíaco, noto que se me sale el corazón del pecho, que late muy fuerte o incluso que tiene pues ciertas connotaciones de arritmia o de aceleración. Sudoración, temblores fuerte, o sea, es una sudoración potente, empieza a sudar mucho de golpe, como si hiciera muchísimo calor o acabara de hacer una carrera o de subir y bajar 8 plantas de un edificio. Temblores a nivel de perder el control, no un poquito de temblor, sino temblor fuerte, incluso puede no quedarse solamente a nivel de manos, sino a nivel de todo el sistema nervioso, ¿no? De temblar todo el cuerpo. Una sensación de falta de aire o ahogo, de decir, no me pasa el aire, tenerse como ese nudo ahí, pero muy potente. Una opresión o dolor torácico a nivel también abdominal. Tener una sensación de náuseas o molestias abdominales, esa sensación de que quiere salir hacia afuera, pues de no entrarme nada. Mareo e inestabilidad, perder un poco la sensación de estabilidad o del espacio y escalofríos o sofocos. Estos son algunos de los síntomas físicos, pero ya os digo, sobre todo lo que marca la diferencia del ataque de pánico es la intensidad. Todo esto se vive con una alta intensidad, ¿vale? Luego tenemos síntomas cognitivos, que en este caso pues, estarían relacionados con lo que pienso, ¿vale? Los físicos los siento, los cognitivos los pienso. Entonces, empiezo a desarrollar un miedo intenso a morir. Bueno, durante el ataque tengo un miedo intenso a morir, tengo un miedo intenso a perder el control, miedo a volverme loco, sensación de despersonalización o desrealización. Despersonalización, ¿qué quiere decir? Es como ver el mundo como si me saliera de mí mismo y lo viera como un actor secundario, como si eso no me estuviera pasando a mí, lo viera desde fuera, ¿no? Como si me viera a mí mismo desde fuera. Incluso hay personas que manifiestan una sensación como si flotaran por encima de su cuerpo y se estuvieran viendo desde arriba. O personas que se ven como desde fuera, como si fuera una tercera persona que está en la habitación y está viendo qué está ocurriendo como si no fuera yo. Estos son síntomas que manifiestan las personas que sufren este ataque de pánico. O la sensación de desrealización, que es como ese estar desconectado de la realidad, como esto no me está pasando a mí, como si fuera un sueño, como si estuviera en una escena de una película y no lo estuviera viviendo, lo estuviera soñando, ¿vale? Eso es la desrealización. Entonces se pueden dar las dos o una, o ninguna, pueden ocurrir simplemente las tres primeras. Bueno, diferenciación diagnóstica. Es fundamental diferenciar el trastorno de pánico, como decíamos, de la ansiedad normal, que normalmente es proporcional al estímulo. Si hay un estímulo ansiógeno que me provoca cierta ansiedad, no hay que confundir el ataque de pánico con las fobias o con que me provoque ansiedad algún estímulo concreto, porque eso es un estímulo el que está provocando eso. Entonces, ya eso es ansiedad, ya no es pánico, no es el ataque de pánico. El ataque de pánico no tiene un desencadenante claro, ¿vale? Es una diferencia importante. Hay que diferenciarlo también del trastorno de ansiedad generalizada, que es esa sensación de preocupación constante, que no soy capaz nunca de estar tranquilo, que no soy capaz nunca de estar en calma, que estoy como constantemente preocupado por muchas cosas, por la familia, por el trabajo, por la economía, por mí mismo, pero es una preocupación sostenida. Y ahí también hay un desencadenante. Esto es la diferencia con el pánico, que el pánico ¡pum! Ocurre de repente. No es porque estoy viviendo, acumulando tensión durante un tiempo y yo noto que esa tensión se va acumulando, noto que vivo como en constante ansiedad y eso puede detonar en una crisis, pero hay un trastorno de ansiedad, ¿vale? Por detrás. Las fobias específicas, por ejemplo, el miedo a estímulos concretos, pues puede ser desde volar, los más típicos. Volar, el miedo a los insectos, miedo a la sangre o rechazo, ansiedad ante situaciones que puedan provocar heridas, etcétera. Bueno, pues esos son fobias específicas, ¿vale? Y son trastornos de ansiedad también. Las fobias son trastornos de ansiedad, ¿vale? Entonces, las fobias específicas a estímulos concretos también tienen un origen conocido, ¿vale? O sea, el origen es el propio estímulo fóbico. Y luego, pues hay otros trastornos médicos, que por eso os digo que a veces el diagnóstico es difuso o tarda en conseguirse, porque hay que ir descartando otros trastornos médicos, cardíacos, respiratorios, endocrinos, que puedan estar provocando esa alteración y que no sea algo propiamente psicológico lo que lo detone, ¿no? Entonces hay que descartar que existan
otras situaciones médicas por medio que puedan provocar eso, ¿vale? Bueno, hasta aquí, ¿qué tal vamos? ¿Cómo estamos? Hemos empezado fuerte, hemos empezado potentes. ¿Seguís conmigo? ¿Os habéis ido? Estáis ahí, ¿verdad? Vale, os leo a Ana María así, ¿vale? Pues, estamos, se Sí, me ha sí, acordado. sí, Vale. estupendo, muy claro. Tal cual lo estás contando, tras los ataques de pánico desarrollé. Vale, vamos a leer aquí un poquito, Iria. Tal cual lo estás contando, tras los ataques de pánico desarrollé conductas de evitación, como no encender luces intensas porque me ocurrió en un escenario con luz intensa, ¿vale? Pues es un estímulo que asocio a la situación en la que me ha ocurrido y entonces algo que me recuerde al ataque de pánico me genera una sensación intensa de miedo ante que pueda ocurrir porque hay un estímulo que me recuerda a eso, a dónde me ocurrió ese primer ataque. ¿Vale? Con eso creía que no volvería a pasar, pero con el tiempo mi vida se fue limitando cada vez más. Claro, al final vamos relacionando diferentes cosas con el ataque de pánico y vamos cada vez evitando más, ¿vale? Cuando yo evito situaciones, al final lo que voy es poniendo parches, por decir de alguna forma, voy poniendo parchecitos y eso me quita el malestar momentáneamente, pero a largo plazo me va incapacitando cada vez más. O sea, si yo evito cada vez más cosas de mi vida cotidiana, estoy convirtiendo en estímulos ansiógenos cada vez más situaciones que eran cotidianas en mi vida hasta que me ha ocurrido ese episodio, ¿vale? Cuando me da un ataque, la sensación era de desconexión o disociación, como si estuviera fuera de mí, y eso reforzaba mucho el miedo. Esto es lo que os decía un poco de esa despersonalización o desrealización. Esos dos síntomas, ¿vale? Bien, sí, sí, todo bien. No ha sido un estímulo ansiógeno, gracias, Ángela, por decirme que no soy un estímulo ansiógeno. No, no me sentía como tal, pero me tranquiliza saber que no lo soy. Vale, Rosa dice es tal cual lo estás explicando. Yo llegué a desarrollar agorafobia, estuve 4 meses sin poder salir de casa, ¿vale? Totalmente claro, porque al final esa sensación de agorafobia, de ese miedo a los espacios externos, digamos que yo creo mi espacio de seguridad en mi propia burbuja y cualquier cosa que haya fuera ya es un posible detonante de peligro. Entonces, es así como funciona. Vamos convirtiendo en posibles estímulos ansiógenos diferentes situaciones que hasta el día anterior al ataque de pánico eran situaciones normales de mi día a día y que posiblemente no tengan nada que ver con el ataque de pánico, pero mi cerebro empieza como a estar hiperactivado ante el peligro y a percibir cada vez más cosas como peligrosas o como posibles detonantes de un ataque de pánico, porque no sé a qué se debe. Como no sé a qué se debe, pues te cambia la vida, efectivamente, te cambia la vida radicalmente, Rosa, como bien dices ahí. Vale, me gustaría en este punto em, compartir esta experiencia de una alumna que os comentaba antes. Como ejemplo, un poco, ¿no? Aunque luego hay algún otro ejemplo durante la ponencia, pero este es un ejemplo real de una persona que se ha apuntado a la ponencia y que me ha gustado. Y yo creo que puede ser, en este sentido, también muy descriptivo. Bueno, aquí sí digamos, un desencadenante, un estímulo, algo que sí que se puede asociar al primer ataque de pánico, pero como vais a ver, pues lo que lo sostiene después ya no tiene nada que ver con el origen. Entonces, esta alumna lo que nos cuenta es, en mi caso fue una experiencia puntual, había fumado solo 2 o 3 veces en toda mi vida, hablando de consumo de marihuana, ¿vale? Entonces dice, en mi caso fue una experiencia puntual, había fumado solo 2 o 3 veces en toda mi vida marihuana, sin ningún problema. Sin embargo, aquel día durante un crucero me ofrecieron una marihuana muy potente, fumé bastante cantidad y además no había comido, ¿vale? Pues se juntaron ahí dos situaciones. Por un lado, una sustancia que altera la percepción de la realidad. Y por otro lado, con el estómago vacío, pues el efecto se multiplica, digamos. Es como cuando bebo alcohol sin comer. Digamos que el efecto del alcohol, pues es más fuerte o más potente que cuando he comido, ¿no? Digamos que la comida ayuda a digerir esa sustancia. Bueno, entonces, esta alumna dice, la reacción fue totalmente distinta a cualquier experiencia previa. Sufrí una sobrecarga sensorial muy intensa, alucinaciones, sobre todo a nivel corporal y táctil, con las sensaciones exageradamente amplificadas. El no entender qué me estaba pasando en ese momento, unido a esa intensidad, me llevó a pensar que me estaba volviendo loca. Y eso fue lo que desencadenó el ataque de pánico, ¿vale? O sea, fijaros, consumo una sustancia en una situación fisiológica de ayuno, ¿vale? Entonces, eso empieza a provocar una sobrecarga sensorial intensa.
empieza a percibir el mundo de una forma distorsionada y eso lleva a mi cerebro, que en ese momento se encuentra alterado, a percibir esas sensaciones muy amplificadas. Como no sé lo que me está pasando, mi cerebro no sabe lo que le está pasando, empieza a dispararse todo. Empieza a disparar todos los sistemas que en condiciones normales están en equilibrio y funcionan. Pues las diferentes alarmitas o sensores que tenemos en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, funcionan de una forma equilibrada. Pues en ese momento, por lo que me estaba ocurriendo y por la sustancia que había consumido, pues empieza a percibirse de una forma totalmente alterada, ¿vale? A ver, hay alguien por ahí con el micro abierto que le agradecería que lo cerrara porque si no, no escucho ahí un ruidillo y me saca del hilo. Vale, creo que ya. Bueno, entonces, piensa que se está volviendo loca y eso es lo que desencadena el ataque de pánico. A partir de ese primer episodio, volvió a tener otros dos ataques de pánico ya sin consumo al encontrarse con estímulos que le recordaban aquella experiencia. Es decir, el primer episodio ocurre en un contexto de consumo de sustancia, ¿vale? Pero el miedo a lo que le ha ocurrido en esa situación de consumo provoca que tenga miedo a volver a tener otro ataque de pánico y desencadena otros dos, ya sin consumo, al encontrarse con estímulos que le recordaban aquella experiencia. Un ejemplo muy claro fue cocinando por la noche, la luz intensa de la cocina, el contraste con la oscuridad y el cansancio, ¿vale? Fíjate, aquí esta persona pues identifica tres factores. Uno, una luz intensa en la cocina que le recuerda a lo que a la luz que había aquella noche del primer ataque. El contraste con la oscuridad y el cansancio, que también, pues digamos que estás en una situación de pilas baja y eso también hace que perciba la realidad de una forma diferente, desencadenaron sensaciones corporales similares, junto con el pensamiento inmediato de que podía volver a perder el control. Es como, ¡pam!, se me activa el sentido de alerta, ¿vale? Se me activa esa alerta de, ojo, cuidado, que te puede estar pasando lo mismo que la otra vez y la sensación es que vuelvo a perder el control y acaba provocando otro ataque de pánico. Y aquí ya no hay consumo. Desde entonces, aunque han pasado muchos años, sigo teniendo miedo anticipatorio a que me dé otro ataque de pánico y sobre todo miedo a volver a volverme loca. Soy una persona a la que le gusta tener las cosas bajo control, esto también es importante cuando eres una persona controladora, una persona que intenta tener las cosas estructuradas dentro de más o menos de un contexto donde pueden manejarlas y eso se sale de todo eso, porque hay personas que en el caos y en la incertidumbre se manejan bien, la toleran bien y hay personas que la toleran peor porque están acostumbradas a tener todas las variables de su entorno más o menos bajo control. Entonces, cuando esto, que es una situación súper descontrolada, pues tiende a provocar esta sensación de decir, una persona que necesita tener su ambiente controlado, pues todavía esa sensación es más potente, ¿vale? Y el hecho de experimentar alucinaciones de forma inesperada sin entenderlas fue muy desestabilizador. La idea de la locura me genera miedo porque es algo desconocido y además tiene una connotación social negativa, ¿vale? Pues esto también influye, el cómo me verán los demás, no voy a ser capaz de hacer vida normal, no voy a poder relacionarme, no voy a poder trabajar, empiezo a quedarme una bola de nieve, ¿vale? En la que me voy con ella, me va arrollando. Lo que aumenta aún más la ansiedad. Comparto esta experiencia no desde el alarmismo, sino como una evidencia personal que muestra cómo una experiencia puntual en determinadas circunstancias de potencia, cantidad y estado físico puede tener un impacto psicológico duradero. Me gustaría, bueno, aquí dice que me gustaría poder ver la sesión en diferido, si es posible, gracias. Vale, es muy descriptivo de cómo una situación en la que conozco más o menos algunos elementos que han podido influir en ese primer ataque de pánico se reproducen en situaciones que no tienen nada que ver con la primera, pero ya he adquirido ese miedo, he adquirido esa sensación de no voy a poder manejar una situación de estas características porque me supera, ¿vale? Me arrolla, me desborda, ¿vale? Y en esa situación de desborde acabo cogiendo pánico al ataque de pánico. Y al final, el propio miedo a tener un ataque de pánico es lo que desencadena otro ataque de pánico. Es como una pescadilla que se muerde la cola. ¿Se entiende? Vale. Por aquí Lourdes dice, yo también, trastorno de pánico, hice terapia cognitiva, mindfulness, hace años y luego tras muchos años, bien, la pandemia me machacó el confinamiento. Vale, pues esto es otra situación que también pues ha cambiado mucho a muchas personas, la situación del confinamiento, de la pandemia, donde había un miedo bastante grande a todo lo que tenía que ver con el contexto médico de contagio que se estaba dando, donde se restringió la libertad, donde no podía ver a mis seres queridos,
donde no sabía cómo estaban las personas de mi alrededor día a día, donde sentía que me habían cambiado mi normalidad absolutamente. Eso provocó muchas situaciones de este tipo. El confinamiento y la pandemia hizo que este tipo de situaciones pues explotaran en muchos casos. Personas que no habían tenido hasta ese momento este tipo de sintomatología o no sabía lo que era un ataque de pánico, pues hubo muchas situaciones que desencadenaron este tipo de ataques durante la pandemia. Ahora bien, el afrontamiento de un ataque de pánico concreto, una vez que descarto que haya algún tema médico detrás que lo pueda explicar mejor, que descarto el consumo de sustancias como desencadenante, o que ha habido algún cambio importante en mi vida que haya podido provocar eso, una vez que descarto todo eso, si percibo que estoy experimentando ese miedo irracional a poder controlar esas situaciones y que se vuelva a producir y lo intento mantener como un hecho puntual aislado que se ha producido porque han confluido varias circunstancias, si dejo que me desborde, puedo acabar desarrollando este trastorno, ¿vale? Bueno, era un poco para contextualizar y aprovechar también el ejemplo de la compañera que es muy bueno. Vale, pues voy a seguir por por la presentación. Bueno, modelo psicofisiológico. Esto quiere decir mente y cuerpo, ¿vale? Unido. Un poco cómo se conectan mi mente y mi cuerpo en este modelo, ¿vale? Durante el ataque de pánico se activa el sistema nervioso simpático. Este sistema es el sistema responsable, por eso lo explico ahí, de la respuesta de lucha o huida, ¿vale? Cuando yo desarrollo un miedo intenso, tengo un disparador en mi cerebro, mi cerebro reptiliano, en el cerebro más antiguo tengo un disparador, normalmente responsable de ese disparador, de ese térmico, de ese interruptor que se activa cuando hay una situación de alerta, es la amígdala, ¿vale? Es un sistema muy tonto bueno, pues lo que hace es activar ese interruptor y ponerme en situación de supervivencia, ¿vale? En esa situación de supervivencia tengo la opción de luchar o de huir. Y esta respuesta es una respuesta adaptativa, la que me proporciona el sistema simpático, el sistema nervioso simpático, es una respuesta adaptativa ante un peligro real, ¿vale? Pero en un trastorno de pánico se activa de forma errónea porque percibo como alerta o como peligro de supervivencia algo que no lo es. O sea, el que me dé un ataque de pánico no es un ataque a mi supervivencia ni es un riesgo, un peligro real hacia mi supervivencia. Por ejemplo, esto en nuestro cerebro reptiliano de nuestros antecesores, pues el que hubiera un animal más grande que me pudiera comer, suponía que eso era un peligro real hacia mi supervivencia. Entonces, ante esa posibilidad, mi sistema nervioso simpático activaba la respuesta de lucha, o me enfrento al bicho, intento derrotarlo, o huyo. Huyo para quitarme de en medio. ¿Qué ocurre? Que eso ante un peligro real, pues está bien aplicado, pero ante un miedo a un ataque de pánico que yo mismo me estoy provocando, pues es un sistema que se está activando de forma distorsionada. Yo esto también es un poco el ejemplo. Imaginaros el sensor de lluvia del coche. Hoy aquí en Madrid llueve, ¿vale? Hoy aquí en Madrid está lloviendo, pues mi coche venía con su sistema su sensor de lluvia, fum, 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 dependiendo de cuánto llueve, pues se mueve más rápido el parabrisas o más lento y yo no toco nada, yo no actúo. Es el propio sensor el que detecta si cae agua o no cae y a qué velocidad me tiene que poner el parabrisas. Estupendo. Ahora, si yo voy conduciendo un día soleado y de pronto mi sistema, mi sensor de lluvia se activa, empieza a mover los parabrisas deprisa y corriendo, y yo digo, oye, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se activa este sensor si no está lloviendo? Y eso cada vez va más rápido. Yo me pongo nervioso, no soy capaz de controlarlo, no soy capaz de pararlo. Al final paro el coche, me paro en la cuneta, me pongo en riesgo. Es un poco esa sensación de desborde que puede sentir una persona cuando un sistema se desconfigura, ¿vale? Entonces, igual que es muy simple el ejemplo, ¿no? Pero igual que el sistema de detección de lluvia, de sensor de lluvia de mi coche se puede desconfigurar, mi sistema de alerta se puede desconfigurar, ¿vale? Cuando confluyen ciertas situaciones en un momento dado, se desconfigura mi sistema, me provoca esa reacción exagerada ante un estímulo ante una amenaza que no existe, y mi cerebro, como no sabe cómo interpretar esa situación, dice, ojo, que esto que te ha pasado hoy te puede volver a pasar mañana. Entonces, me voy a poner en prevenga. Evita esto, esto, esto y esto. Y siempre alerta. Entonces, a partir de ese momento, cambia mi vida. Ya. Me alerto ante situaciones que antes no me alertaba. Evito situaciones que antes no evitaba. Empiezo a evadir situaciones cotidianas.
todo para protegerme. O sea, realmente el fondo es bueno. Lo que pasa es que el sistema está desconfigurado y hay que volver a configurarlo, ¿vale? Eso es lo que se hace. Como decía por aquí una compañera vuestra en el chat, que ahora mismo no lo veo porque tengo la presentación puesta, pero decía que había trabajado en terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual en psicología clínica, lo que se hace es trabajar a tres niveles. A nivel psicológico, emocional y conductual, ¿vale? A nivel cognitivo, trabajo los pensamientos que están detrás, qué está manteniendo, qué está sosteniendo, qué está disparando ese miedo ante el ataque de pánico. Se trabaja con los pensamientos, se trabaja con las emociones asociadas, qué sientes, cómo lo sientes, cómo estás viviendo esta experiencia. Aprendo a aceptar las emociones que estoy viviendo, no a evitarlas, porque normalmente cuando una emoción me genera malestar, lo que intento es ocultarla, evitarla, cambiar de foco y a veces lo que necesito es primero reconocerlo, decir, oye, estoy así, estoy nervioso. Y el simple hecho de decir estoy nervioso y estoy inquieto ya me alivia porque digo, que sí, que me estoy reconociendo, no estoy intentando evitarlo y esconderme y salir corriendo, estoy reconociendo. Y el mero hecho de reconocerlo ya provoca una situación de alivio y de afrontamiento, ¿vale? Entonces se trabaja, como digo, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel conductual. ¿Qué respuesta ante esos síntomas o ante esas sensaciones emocionales y ante esos pensamientos, cómo estoy reaccionando? ¿Qué respuesta estoy emitiendo? Y hay que ir desmontando esas respuestas o cambiando esas respuestas, esa conducta observable de la persona, que es lo que realmente a mí me trastorna, ¿no? El cómo estoy reaccionando ante esto que me está pasando. Entonces, primero identifico lo que me está pasando. ¿Cómo lo estoy sintiendo? Empiezo a modificar esos pensamientos y esa sensación emocional, primero aceptándole, y luego entendiéndola y viendo cómo me afecta, y a partir de aquí empiezo a modificar poco a poco mi conducta para intentar deshacer ese hilo que se ha enredado y que está distorsionando mi forma de vivir, ¿no? Pues eso sería un poco como cómo se trabajaría, como decía la compañera, con la terapia cognitivo-conductual. Bueno, esto es algo que también comentaba, si os acordáis, en el ejemplo que os comentaba de la compañera, decía que había tenido, ¿cómo lo escribía? Una sobrecarga sensorial muy intensa, ¿vale? Esto tiene que ver con esto, con la hipersensibilidad interoceptiva, ¿vale? Muchas personas que presentan trastorno de pánico tienen hipersensibilidad a las sensaciones corporales, es decir, hay personas que estamos como muy desconectadas de nuestro cuerpo y dices, oye, ¿qué has sentido cuando has visto? Ay, pues yo, mira, enseguida he notado como que se me cerraba el estómago, tal. Identifican muy rápido, tienen una sensación muy identificada de cómo les afectan las cosas a su propio cuerpo y a lo que manifiestan. Sin embargo, hay otras personas que tú le preguntas, oye, ¿qué sentiste cuando fuiste a ver ese concierto? Y dices, "Buah, yo no sé, sentí pues, que estaba viendo a mi cantante favorito, ya, pero a nivel sensorial, a nivel de sensaciones corporales, no sé, estaba contento, y ya está, sin más." Y no son capaces de asociar esto con las sensaciones corporales, ¿no? Entonces, hay personas que están muy conectadas con su cuerpo y personas que están muy desconectadas. Cuando estamos muy, muy conectadas, a nivel hipersensible, pues tenemos más posibilidades de presentar un trastorno de pánico, porque percibimos mucho más las sensaciones que me transmite mi cuerpo. Entonces, los cambios fisiológicos normales en personas que tienen hipersensibilidad sensorial, pues pueden interpretarse como señales de amenaza grave y a lo mejor en otras personas pues esto no ocurre, ¿vale? Esto es un poco para que lo conozcamos también. ¿Quiere decir que todas las personas que tienen ataque de pánico son hipersensibles a sus sensaciones corporales? No. Quiere decir que esto es un acelerador o un factor que puede magnificar las sensaciones o que pueden acrecentar, digamos, el problema. ¿Vale? Pero no quiere decir ni que todas las personas hipersensibles vayan a tener ataque de pánico, ni que todos los ataques de pánico ocurran en personas que tienen esta hipersensibilidad, sino que es un potenciador, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Bueno, modelo cognitivo de Clark. ¿Qué nos dice el modelo cognitivo de Clark? Pues nos dice que, en primer lugar, hay una aparición de una sensación corporal normal, ¿vale? Esa sensación corporal normal la interpreto, yo la interpreto, ¿vale? A lo mejor es como una taquicardia, ¿vale? Que puede ser o una aceleración de mi ritmo cardíaco, por el motivo que sea. Pues se me acelera el corazón. Pues una persona que tiene una interpretación normal dice, uy, estoy como acelerado, y entonces voy a intentar calmarme un poco, ya está. Y digo, pues no sé qué es lo que me ha provocado este acelerón, pero bueno, voy a intentar mantener la calma, voy a respirar un poquito, me he dado un paseo y a ver si se me pasa. Y bueno, pues en condiciones normales a lo mejor se me pasa.
Pero si yo a esa sensación de, uff, me está empezando a latir el corazón muy rápido, me está empezando a latir el corazón muy rápido, a ver si me está pasando algo, a ver si me está dando algo a nivel cardíaco, ¿vale? Empiezo a hacer una interpretación catastrófica, me va a dar un infarto. Y a partir de ahí, ¡buah! Detono todo lo demás. Aumenta la ansiedad, se dispara. Claro, el mensaje que le estoy mandando a mi cerebro es, te está pasando algo, a lo mejor te está dando un infarto. Y todo mi cuerpo se acelera, ¿vale? Entonces, la sangre empieza a circularme más rápido, empiezo a respirar con más dificultad, no lleno los pulmones, entonces no cojo suficiente oxígeno y como no tengo suficiente oxígeno, pues el mensaje que le estoy mandando a mi cuerpo es, de verdad te pasa algo porque el corazón va a tope y no estás respirando bien, no me llega oxígeno. Algo pasa, ¿vale? Entonces, empiezo a focalizar la atención en mi cuerpo. El corazón me late muy deprisa, no puedo respirar, no puedo respirar, se me empieza a formar el nudo. Empiezo a intensificar los síntomas. Esos síntomas empiezan a detonar otros. Empiezo a temblar, empiezo a sudar muy fuerte porque estoy activando mecanismos de alerta sin querer, ¿vale? Y entonces todo eso cuando se intensifica y se amplifica provoca el ataque de pánico. Y entonces ahí es donde viene el aprendizaje del miedo al miedo. Ahí es cuando, una vez que pasa ese ataque de pánico, que dura, ya os digo, entre lo normal, entre 5 y 20 minutos, y me he desbordado mucho, he tenido, además es muy perceptible, el problema que tiene el ataque de pánico, hay sensaciones o situaciones en las que parece que los demás no se dan mucha cuenta de lo que está pasando. Pero en el ataque de pánico sí. En el ataque de pánico es muy perceptible por los demás. Entonces, como es algo que las personas ven, notan, y yo también noto de una forma muy amplificada, pues tiene esa connotación también social. De decir, me ha pasado, yo lo he notado y los demás también, y mucho, y además la gente se queda como muy impactada. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Pero cómo te ha pasado esto? Y yo digo, uff, se ha dado cuenta todo el mundo y a ver ahora cómo salgo yo mañana, con cómo actúo yo con esta gente, después de ver lo que han visto. Y entonces es cuando se produce ese aprendizaje del miedo al miedo. Y empiezo a desarrollar un miedo a otro ataque de pánico. El primero, en el primer ataque de pánico yo no tenía miedo a eso, pero a partir del primero ya sí le tengo miedo a que me vuelva a ocurrir. Y eso como tal puede ser detonante de los siguientes. Bueno, el miedo al miedo implica que con el tiempo la persona ya no solo teme el ataque, sino también las propias sensaciones corporales que provoca el ataque, porque al final los ataques de pánico generan un malestar tremendo, intensísimo. Entonces, ya no solamente el ataque de pánico en sí, sino las sensaciones tan malas y tan horrorosas que provoca el ataque de pánico, me provocan también miedo. Es decir, no quiero volver a pasar por eso, no quiero volver a vivir eso. Esto es algo que me genera muchísimo malestar y no quiero volver a vivirlo. ¿Vale? Consecuencias. Ansiedad anticipatoria. Lo comentaba por aquí la compañera, si recordáis antes, en la descripción, decía algo así como, de entonces han pasado muchos años, sigo teniendo miedo anticipatorio, ¿vale? Esa ansiedad anticipatoria, a decir, a ver si aquí me va a ocurrir, a ver si esto va a hacer que me pase, no voy a viajar porque ahí sí me ocurre en otro país, no voy a montarme en un coche porque ahí sí me pasa ahí y no hay un hospital cerca. Empiezo a tener esa sensación de... ¿Y si no me pueden ayudar? ¿Y si donde me ocurre no? Y entonces empiezo a evitar cada vez más situaciones. Empiezo a estar hipervigilante. Ya es cualquier pequeña sensación, pum, un pequeño, imaginaros, no he comido durante unas horas y entonces empiezo a tener esa sensación un poco de, uff, qué bajón, estoy como flojo, ¿no? Esa sensación que tenemos a veces cuando nos baja el azúcar y tal. Pues eso, en una persona normal no detona nada, pero una persona que ha tenido ataque de pánico y tiene miedo al ataque de pánico, puede detonar que esa hipervigilancia asocie pues, un simple bajón de azúcar o un simple bajón de glucosa, que lo que necesitas es comerte un plátano o un terrón de azúcar, pues a lo mejor lo que provoca es que ese síntoma se interprete mal y acabe detonando otra vez el proceso. Y entonces, ¿esto a qué me lleva? A restringir progresivamente la vida cotidiana hasta el extremo, hasta poder llegar a un trastorno de pánico con agorafobia, que es que ya no soy capaz de salir de casa, como decía ahí una compañera antes también, que había terminado en eso, en una agorafobia, ¿no? Bueno, paro un momentito y os veo y os escucho. Yo hablando mucho rato, yo seguido, ¿eh? A ver, voy a leeros por aquí. Vale.
A ver. Vale, por aquí estaba. Sí, la sensación y percepción de vulnerabilidad se exacerba. Llevo cursando con pánico, identificando y toda su panoplia y ecléctica amalgama durante unos 12 años, con estrés y ansiedad que parecen obedecer o responder también a una posible configuración o condición relativa o relativa a un funcionamiento neurodivergente. Vale, sí, puede ser también que tu sistema neuronal pues interprete las cosas de una forma diferente y si tu sistema está configurado de una forma diferente, tu sistema cerebral o tu sistema perceptivo, pues también puede provocar que percibas esas sensaciones de otra manera. Recuerdo el sistema de huida desbocado y tener que salir corriendo, tanto espacios cerrados como abiertos. Sí, no tiene, claro, al final como no lo asociamos a un contexto determinado, sino que se va expandiendo y se va generalizando, pues al final acabo temiendo a todo, a que me ocurra en cualquier sitio, un sitio cerrado, un sitio abierto. También buscar la línea de suelo por la sensación de desvanecimiento o falta de autocontrol. Al final lo que buscamos es una referencia. Eso también es muy interesante. Buscamos una línea del suelo que me da una referencia, que me da una certidumbre, una línea que puedo seguir. De alguna forma puedo decir, bueno, pues si me salgo de la línea que yo puedo interpretar o percibir, al menos esa línea que estoy viendo en el suelo, sé que me mantiene en la realidad. ¿No? Pues si me voy de la realidad, sé que esa línea me mantiene en la realidad. Lo fui describiendo o explicando como una descarga adrenalínica súbita, pudiendo darse en diferentes contextos, llevando a cabo un sobreanálisis y afán comprensivo de todos los mecanismos de acción que se ven involucrados en áreas de la autognosis, en relación a identificación de patrones, interocepción. Puedes percatarte de que desarrollas automatismos en una vorágine a la que no puedes escapar. En mi caso suele acontecer ante situaciones que interprete injustas o condiciones físicas como los térmicos lumínicos, el calor parece favorecer la inflamación, las sobrecitabilidades. Vale, yo trato de llevar a cabo una aceptación, además de comunicación y verbalización de cuánto me ocurre en los diferentes ámbitos de participación. Esto es importantísimo. Eh, Ocultarlo, intentar hacer que no ha pasado, ese sentimiento de vergüenza social, un poco cuando me ocurre también, o de vergüenza de reconocer lo que me está pasando, acrecenta los síntomas y el miedo, ¿vale? Entonces, reconocerlo, aceptarlo, compartirlo, alivia. Y alivia quiere decir que ayuda a que los síntomas no se magnifiquen, ¿vale? Pero sigue suponiendo un foco de temor, ya que sientes una impotencia mayúscula y cierta riesgosidad en momentos como la conducción. Claro, cuando tus capacidades cognitivas se ven alteradas o afectadas, también en la asistencia a ciertos eventos de índole sociocultural, por eso de estar rodeado de personas, de no saber si vas a tener una salida cerca, si te van a poder atender, presencialidad en exámenes, situaciones de alto impacto emocional o estrés, presencialidad en exámenes, perdón, en exámenes o pruebas calificatorias, entrevistas, presión y tensión en el marco laboral. Al final, cualquier sensación de tensión que en otras condiciones sería manejable, pues para una persona que tiene este trastorno, prácticamente cualquier estresor se convierte en inmanejable. Si es inmanejable una sensación sin estresores, imaginaos una con estresores. Más aún cuando toda la consecución y cadena de factores acelera la activación y pretendes evitar ese estímulo aversivo llevándote a un colapso y debilitamiento. Y además agotador, diría yo, porque el estar en una situación de hipervigilancia o de alta activación sensorial implica desgaste de energía. Entonces, estas personas que viven en estas condiciones, al final están agotadas porque provoca fatiga. O sea, yo cuando, bueno, no sé, en vuestros trabajos, en vuestro día a día, cuando estáis sometidos a situaciones de alta demanda de energía para trabajar, para estudiar, para cualquier situación que os evoque necesidad de dar un rendimiento alto, cuando termináis esa actividad, ¡pum!, lo que me pide el cuerpo es bajón, ¿no? Descanso, relax, tranquilidad. Claro, ¿qué ocurre? Cuando yo estoy permanentemente hiperactivado y en una sensación de intensidad vigilante, pues no me termino de relajar nunca, con lo cual el cuerpo pide paso y pide descanso. Entonces, puedo estar muy plof, puedo estar muy vigilante y a la vez muy plof porque no tengo energía para funcionar. Me la estoy consumiendo en esa vigilancia. A título personal, me reporta satisfacción, liberación y tranquilidad la actividad física en el medio natural y la búsqueda de espacios menos bulliciosos, una exposición progresiva a diferentes escenarios, porque si no se da una privación, anulación e invalidación que va devastando tu soberanía y capacidad de desarrollo humano. Muy bien, yo creo que está muy bien definido, Ángela, por tu parte, pues y además con un nivel de detalle interesante. Muy bien.
El MDR lo pregunto porque lo viví como algo traumático, un auténtico trauma, y no sé, y sé que el MDR trata el trauma. Sí, el MDR es una técnica que se utiliza con diferentes trastornos. Ha demostrado validez en diferentes contextos, pero sobre todo se utiliza en trauma, efectivamente, para identificar y trabajar con el trauma. ¿Por qué? Porque el MDR, como técnica terapéutica, me ayuda a relacionarme mejor con recuerdos traumáticos. Es decir, yo tengo un recuerdo traumático que me está provocando primero una mala relación con ese recuerdo y luego una mala recuperación de ese recuerdo que me puede provocar sensaciones amargas y intensas en el presente. Entonces, si yo me aprendo a relacionar mejor con ese recuerdo traumático y aprendo a tolerarlo mejor, y a eso ayuda el DMDR, consigo también que mi presente no se vea tan condicionado por ese recuerdo, ¿vale? Entonces, por eso el pensamiento catastrófico de ese evento traumático que ha provocado un ataque de pánico, trabajarlo con MDR, por ejemplo, como técnica de trauma, pues puede ser efectivo. Eso es. También muy reseñable el estado de hipervigilancia por tu propia incomodidad o hipersensibilidad corporal, ¿vale? Esto es lo que hemos hablado. Vale, Silvia comparte por aquí también. Una crisis de pánico, una noche lluviosa mientras conducía me ha provocado no poder volver a coger el coche en carretera, ¿vale? Entonces, fijaros cómo aquí, pues este ataque, esta crisis de pánico, este ataque de pánico, en una noche de lluvia que a lo mejor te provoca cierta inseguridad, conducir en esas condiciones, te provoca creo que era maxofobia, el nombre de la fobia a conducir. Creo que sí, que es amaxofobia. No recuerdo el nombre, pero bueno, es una fobia a conducir. Disfrutaba en mi autonomía, seguí intentándolo varios años, pero intermitentemente me seguían dando crisis. Tuve que dejarlo definitivamente porque emocionalmente me desesperaba. Cuando parecía que todo iba mejor, me daba otro. Lo que está claro es que lo desencadenaban mis pensamientos. Me aterraba perder el control en el coche. Esa hipervigilancia me ha causado más problemas. Actualmente necesito medicación para hacer vida normal. Fijaros que una situación que comienza con una inseguridad conduciendo en una noche de lluvia, noche, poca luz, lluvia, condiciones alteradas de atmosféricas, que pueden provocar que me cueste conducir en esas condiciones. Menor visibilidad, de noche, lloviendo, pues joder, lo normal es que me cueste más conducir. Entonces, que eso acabe detonando en un ataque de pánico y ese ataque de pánico en que ya no vuelvas a poder conducir y además necesites medicación para hacer vida normal, pues fijaros la afección que puede provocar esto, ¿eh? Vale, dice Lourdes, al pie de la letra, iba a un gym muy lejos de mi casa y me dio hambre, sensación de mareo y del bajón me dio el ataque de pánico. Pero me repitió otro día, sensación semejante, se me programó todos los días a las 6 de la tarde, me inflé a comer magdalenas, era lo único que me calmaba en 3 semanas. Cogí 20 kilos y durante 2 años no pude volver al gym. Pues aquí otra situación, ¿no? Fijaros, voy al gym, lejos de mi casa, me da hambre, sensación de mareo, ¿vale? Porque a lo mejor no me he alimentado correctamente para ir al gimnasio, pues la vorágine, las prisas. Oye, voy al gimnasio, no he hecho una alimentación adecuada, me da un bajón y ese bajón, esa sensación que no sé interpretar bien de ese bajón que es por hambre, por falta de glucosa, me provoca un ataque de pánico porque me desbordo de las sensaciones que estoy sintiendo, me provoca ese ataque de pánico repite otro día con una sensación semejante y acabo asociándolo de forma horaria a las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué hace en este caso la compañera? Pues dice, oye, si esto me ha pasado porque no he comido lo suficiente, me voy a hinchar a magdalenas, que es algo con alto nivel nutritivo y glucémico, ¿no? ¿Y qué ocurre aquí? Pues que hemos cambiado una sensación o una situación en la que no fui correctamente alimentada al gimnasio, detonó un ataque de pánico, ese ataque de pánico en un trastorno de conducta alimentaria, que es un poco este trastorno de atracón por hincharme a comer magdalenas para corregir el malestar que me provoca la sensación de que me puede dar un ataque de pánico por no haber comido. ¿Vale? Fijaros cómo se enreda, cómo nuestro cerebro tergiversa la realidad hasta convertirlo en un auténtico ovillo complicado de deshacer. Y eso acaba detonando a esta compañera que tiene adquiere un peso pues importante, 20 kilos, en poco tiempo y durante 2 años no puede volver a hacer la actividad que realmente la ayudaba seguramente a estar mejor, que era el ir al gimnasio. Bueno, dice por aquí, hola Pedro, ¿cuál sería la forma correcta de actuar si eres acompañante en una crisis de pánico? Bueno, pues aquí lo más importante es que tú como acompañante mantengas la calma. Esa es la primera sensación. Primero que sepas
que si a una persona le está ocurriendo un ataque de pánico, lo menos que le tienes que decir es tranquilo, tranquilo, no pasa nada, porque eso, el mensaje que le vas a dar es contradictorio. O sea, lo primero que hay que hacer es acompañar. Es decir, estoy aquí, estoy aquí. No estás solo, no estás sola, ¿vale? No estás sola. Intenta respirar, ¿vale? Intentar respirar puede ayudar porque cuando la persona hiperventila de una forma incorrecta y no manda suficiente oxígeno, esto es una técnica muy sencilla, entre comillas, pero coge aire, suéltalo, coge aire fuerte, suéltalo. Intentar que la persona respire es algo que puede ayudar a aliviar enseguida porque el mensaje que le estoy mandando a mi cerebro es, me está pasando algo, pero estoy controlando, ¿vale? Entonces, si estáis acompañando a una persona que está sufriendo un ataque de pánico, intentar alejar el ruido de alrededor, ¿vale? A ver, por favor, dejarle espacio. Si la persona se siente atada y se siente muy comprimida, pues los síntomas pueden aumentar, ¿vale? Entonces, intentar que se siente en algún sitio que esté, que no esté de pie, que esté en algún sitio cómoda donde no se sienta tan insegura, porque acordaros, síntomas de despersonalización, de realización, todo eso de pie es peor. Entonces, intentar que esté sentada o tumbada, pies hacia arriba, ¿vale? Algo parecido a un ataque de ansiedad. Intentar que respire, que se sienta acompañada. Estoy aquí. No te preocupes que va a venir ayuda. Mm, Intentar evitar los mensajes de insisto mucho en esto. Intentar evitar el mensaje de estate tranquilo, no pasa nada, sí pasa algo y no puedo estar tranquilo. Entonces, si yo no puedo estar tranquilo, me estás diciendo que esté tranquilo, me estoy fallando yo, te estoy fallando a ti, porque yo quiero estar tranquilo, pero no puedo. Entonces, que se sienta acompañado, que esté en un sitio cómodo y alejar ruido. Y a partir de ahí, no te preocupes, viene ayuda de camino, vas a estar bien porque yo estoy aquí contigo y intenta respirar, ¿vale? Sobre todo eso, intenta respirar. Es el mejor consejo que le puede dar una persona que está en ese momento sintiendo una crisis de pánico, ¿vale? Vale, es muy frustrante sentir que el pánico que te controla a ti, no tú al pánico. Y luego a partir de aquí, a partir de que pase ya ese ataque de pánico, saber que esto dura unos minutos. Es decir, esto va a pasar rápido. Si ayudas, vamos a conseguir que esto termine, que esta sensación termine antes. Sé que estás pasándolo mal, sé que lo estás pasando mal, pero va a pasar en unos minutos. Entonces, que la persona sepa que eso va a terminar en unos minutos, al final, porque la persona que está viendo un ataque de pánico, cada minuto es una hora. Entonces, no sabe cuánto va a durar eso. Y mientras lo está viendo, muy doloroso, muy intenso y genera un malestar muy grande en la persona, ¿vale? Bueno, dice por aquí Rosa, es muy frustrante sentir que es el pánico el que te controla a ti, no tú al pánico. Pues sí, efectivamente, además genera esa frustración porque tú no quieres estar así. O sea, la persona que está sufriendo un ataque de pánico no quiere sentir esa sensación. Y lo está sintiendo. Entonces, eso genera una sensación de incapacidad muy difícil de llevar, esa frustración que comenta Rosa. Pongo ejemplos para interactuar o intercambiar experiencias. Últimamente ha solido estallar en lugares concurridos y sobre todo hay mayor propensión si me encuentro de pie en una situación de espera, ya que no puedo desligar, marchar, escapar. Mayor sensación de pérdida de control. Imagínate en la cola de un supermercado o cuando vas a una analítica en ayunas. A veces parece que comienza a hacer a veces parece que comienzo a hacer striptease porque voy restándome capas de ropa para aliviar el sofoco o el acaloramiento, esa sensación de desregulación térmica, ¿no? Clavo los pies en el suelo con una contracción muscular que ni con electroestimulación. Bueno, además Ángela le pone humor al tema. Yo creo que eso también es importante, quitarle presión bueno, pues el darle un sentido del humor a una sensación tan negativa, pues ayuda también a quitarle hierro, ¿no? Luego ciertos tips para tratar de canalizar la anulación a tensión. Sí, al final esto ocurre como en los TOC, un poco, ¿no? En el trastorno obsesivo compulsivo. Yo tengo una obsesión, ¿vale? Y esto, en cierta manera, es una obsesión, es la obsesión de me está pasando algo. Y entonces yo intento, cuando las personas que tienen TOC, que tienen trastorno obsesivo compulsivo, la compulsión, eh, por ejemplo, esas personas que dices, tienen que aplaudir 5 veces antes de salir de casa. Tengo la obsesión de que me va a pasar algo si salgo de casa sin hacer un ritual y me genera ansiedad. Entonces, digo, si aplaudo 5 veces, puedo salir tranquilo de casa. La compulsión, el aplaudir 5 veces o el santiguarme varias veces o el volver a mirar el gas 3 veces antes de salir de casa, es una compulsión que alivia la ansiedad que genera la obsesión, ¿vale? Es decir, tengo una obsesión, si salgo de casa y no miro el gas, va a explotar la casa, eso me genera ansiedad. Entonces, voy a mirar el gas, vuelvo a la puerta, voy a mirar el gas, vuelvo a la puerta y luego 3 veces. Lo establezco como un ritual. La compulsión que implica
Ir a mirar el gas 3 veces es una conducta de compulsión, alivia la ansiedad que me genera la obsesión, ¿vale? Pues aquí ocurre a veces algo parecido. Y es lo que está describiendo ahora mismo Ángela, ¿vale? Dice que lleva a cabo ciertos tics, ciertos rituales para canalizar la obnubilación y la tensión, es decir, para calmar su ansiedad. Vale, dice por aquí, muchas gracias por tu retroalimentación y también a los compañeros por sus intervenciones. Pues lo que os digo, al final yo creo que es algo que ayuda mucho compartir los propios testimonios para retroalimentar y compartir testimonios y experiencias, ¿no? De cómo lo vivimos cada uno y qué nos funciona, ¿vale? Bueno, recupero la presentación y ahora vuelvo con vosotros por aquí. Bien. Bueno, factores de riesgo. ¿Qué puede hacer que yo sea más vulnerable de forma biológica a estos ataques de pánico que pueden detonar en un trastorno de pánico por acumulación de los mismos, ¿no? Pues una vulnerabilidad genética, bien sea por herencia o porque, bueno, pues alguna recombinación genética en mi historia, pues no ha funcionado correctamente y hay algo ahí que esté a nivel genético, pues que pueda estar influyendo, también por herencia, ¿no? Historia familiar de ansiedad pues también puede influir, puede dejarme ahí alguna secuela, bien sea por la propia herencia o bien sea por aprendizaje vicario, por haber visto y haber interiorizado esas sensaciones, esa historia de ansiedad que he vivido, que he visto en padres, en hermanos o en figuras de referencia. Sensibilidad fisiológica elevada, esto ya lo hemos comentado antes, y reacciones intensas al CO2 cuando yo cojo oxígeno y libero CO2, pues eso también, esa liberación o esa no liberación, pues también puede provocar que tenga sensación de que no estoy respirando bien o no estoy liberando el suficiente dióxido de carbono que tengo que liberar y eso me acabe provocando pues que también detone un poquito mi sistema de alerta, ¿vale? Estos son factores de riesgo biológicos. Psicológicos, el pensamiento catastrofista, ¿vale? Cuando tiendo a interpretar las situaciones normales como va a ocurrir algo terrible, ¿vale? Pues eso es un poco pensamiento catastrofista. La intolerancia de incertidumbre, lo que decíamos un poco, el necesitar controlar mucho todas las variables de mi entorno, me predispone psicológicamente a ser más propenso a poder sufrir un ataque de pánico. La necesidad elevada de control, que tiene que ver también con lo anterior, y experiencias tempranas de indefensión o inseguridad. Si yo he adquirido esa sensación temprana de que me puedo encontrar indefenso, puedo estar inseguro ante una amenaza, pues puede que mi sistema de alerta esté un poquito desconfigurado o más sensible que el de otras personas, ¿vale? Sencillamente. Y luego factores de riesgo contextuales. Un estrés prolongado puede ayudar a que en un momento indeterminado ocurra un ataque de pánico. Acontecimientos vitales significativos, por lo que decíamos, traumas, pérdidas, cambios bruscos, pueden provocar también o pueden detonar en un ataque de pánico en un momento que no tenga nada que ver. Por ejemplo, duelos, rupturas, cambios laborales. Consumo de cafeína, nicotina u otras sustancias. Es justo el ejemplo que ponía la compañera con el consumo de marihuana que dio origen a su primer ataque de pánico. Y además ella enfatizaba, y creo que es importante también tenerlo en cuenta, que a veces percibimos ciertas sustancias, como puede ser la marihuana, la podemos percibir como algo bueno, inofensivo, y realmente que veáis que tanto eh, una sustancia prohibida como la marihuana, el alcohol, que es legal, la nicotina, el exceso de tabaco o la cafeína en exceso, también son excitantes al final, y esos excitantes hacen que mi sistema de alerta esté más activo, ¿vale? Entonces, cualquier excitante puede cambiar mi forma de percibir el entorno, ¿vale? Y llevado al extremo, pues puede detonar o puede ser un impulsor de un ataque de pánico, ¿vale? Bueno, ejemplos, algunos ejemplos por aquí. Un caso clínico con un inicio inesperado. Pues una mujer de 35 años que tiene el primer ataque de pánico conduciendo. Hemos tenido un ejemplo muy parecido. Os prometo que la presentación estaba hecha antes de la clase, ¿vale? Entonces, esta compañía que ha compartido este caso, pues no lo teníamos. Bueno, pues ese primer ataque de pánico conduciendo implica un pensamiento inmediato. Voy a perder el control del coche. Consecuencias, evita conducir sola. A partir de aquí, ansiedad anticipatoria
ante cualquier situación que implique conducir y visitas frecuentes a urgencias porque esto me empieza a ocurrir en otras situaciones y ya no sé lo que me está pasando. Ya no sé si es por conducir, si es porque me está pasando algo realmente clínico, si es porque me está pasando algo a nivel de corazón, si mi sistema neurológico no está bien y empiezo a intentar buscar explicaciones y eso pues empiezo, por ejemplo, a ir a urgencias de forma recurrente y a partir de aquí pues podrían pasar otras muchas cosas. Otro caso clínico, pánico con agorafobia. Un hombre de 42 años que evita los centros comerciales, el transporte público y los espacios abiertos. ¿Cuál es su miedo central? No poder escapar o recibir ayuda en sitios abiertos o alejados de un centro médico, por ejemplo. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Un aislamiento progresivo, dependencia de terceras personas, quiero ir siempre acompañado, no puedo ir solo a ningún sitio, si tengo que ir solo a algún sitio, no voy y al final acabas reduciendo gravemente la autonomía y haciendo dependiente, tú haciéndote dependiente de otras personas y otras personas haciéndolas dependientes de ti. Otro caso clínico, confusión médica, pues una mujer de 50 años que tiene ataques nocturnos interpretados como problemas cardíacos. Esto también es muy común, que ocurran por la noche, porque hay muchas personas que interpretan la noche, el irme a dormir, como ese rato de mi vida donde no controlo, sobre todo personas muy controladoras, donde no controlo lo que está pasando. Cuando yo me acuesto a dormir, pues digo, si me pasa algo durmiendo, si me da un infarto durmiendo, a lo mejor no me despierto mañana. Y eso, ese pensamiento catastrofista de ¿por qué me va a dar un infarto durmiendo? ¿Qué sentido tiene que piense eso, no? Si yo me acuesto a dormir, y me acuesto tranquilamente a dormir en mi cama, ¿por qué me tiene que dar un problema cardíaco o un ataque cardíaco durmiendo? Pero cuando yo estoy durmiendo, no estoy controlando mi entorno, porque estoy durmiendo. Entonces, hay muchas personas que asocian ese miedo irracional, se lo llevan a la cama. Y entonces acaba provocando, pues eso, que tenga un ataque de pánico en la cama durmiendo o a punto de dormirme. Impacto, insomnio. No duermo. Prefiero no dormir porque como es una situación que no controlo, pues dejo de dormir. Como no duermo, empiezo a desarrollar una ansiedad anticipatoria nocturna ante el miedo a dormirme, ¿vale? Y a que mañana no me despierte o a que me ocurra algo durmiendo. Y esto, pues destroza a la persona, porque cuando no descansamos correctamente, irascibilidad, mal humor, no rindo, no funciono. Cuando estoy cansado, estoy más predispuesto a que mis sistemas se desconfiguren todavía más y a que me pueda dar ataques de pánico derivados de que mi sistema está confuso porque no está descansado, porque no está recuperado y por tanto, pues también me puede influir en ese sentido, ¿vale? Bueno, factores de mantenimiento. Aunque como decimos, médicamente los ataques de pánico no son peligrosos a priori, salvo que confluyan con otras situaciones médicas en las que cualquier mínimo cambio me pueda provocar algo, pero a priori, médicamente, por sí solo, los ataques de pánico no son peligrosos para la supervivencia de la persona. Determinadas conductas mantienen el problema a largo plazo. ¿Qué conductas son estas? Pues, conductas que llamamos de seguridad. Intento de prevenir el ataque y que lo que hacen es el efecto contrario. O sea, yo intento prevenir el ataque llevando a cabo determinadas conductas de seguridad y lo que acabo provocando es retroalimentar aún más o darle más importancia al ataque de pánico, lo que acaba revirtiendo el efecto y provocando justo lo contrario. Llevar medicación por si acaso, sentarse cerca de salidas, comprobar constantemente las pulsaciones o la respiración, es decir, obsesionarme por temas fisiológicos, estar todo el rato, tengo un relojito de estos que me dice cómo está mi corazón, pues no paro de mirarlo, ¿vale? O estoy constantemente tocándome el corazón, diciendo, a ver cómo van mis pulsaciones. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uf, va acelerado. Esto no es buena señal. O estoy constantemente pensando en respiración y no estoy ni pendiente de lo que hablo, ni de lo que me cuentan, ni de mi trabajo, ni de nada. No ir a un sitio tranquilo si no estoy cerca de una salida. Esto también es complicado, porque no siempre va a ocurrir, ¿vale? Entonces, va a haber un momento en que no vas a poder hacer vida normal, pues no siempre vas a estar cerca de una salida, no siempre vas a poder estar cerca de una salida. Vas a estar tan condicionado por eso que al final no vas a poder hacer una vida normal ni hacer actividades normales. O llevar medicación por si acaso. Pues esto es una conducta de seguridad que lo que me está haciendo es incapaz. Decir, oye, si no soy capaz de llevar un rescate encima, no soy capaz de funcionar sin llevar un rescate encima, pues es que no confío en mí mismo ni en mis capacidades, ¿vale? Entonces, una cosa es que en un momento de un tratamiento de ataque de pánico, de trastorno de pánico, pues llevo una medicación al principio por si necesito un rescate en un momento dado no como prevención, sino como conducta médica de salvaguarda, perfecto, pero eso hay que irlo eliminando, porque si no, al final lo que hago es incapacitarme y decir, no, no, si dependo de la medicación. Entonces, el día que no tengo la medicación a mano, me puede dar un ataque de pánico solo por no tener la medicación a mano. Entonces, eso hay que irlo eliminando, reduciendo poco a poco.
Conducta de evitación también lo mantienen. La evitación, lo que decíamos, reduce la ansiedad a corto plazo, pero refuerza el miedo a largo plazo. Es un parche que dura el tiempo que dura. Pero a partir de ahí esa evitación se va a transferir a otras situaciones y voy a acabar evitando cada vez más situaciones. La persona no aprende que puede tolerar la ansiedad, simplemente la evita y evitándola, pues la refuerza, sin querer. Reaseguración constante. Búsqueda continua de confirmación. Preguntar a médicos o familiares, buscar información médica compulsivamente, impedir aprendizaje de seguridad interna. ¿Vale? Todo esto, querer reasegurarme preguntando y repreguntando, investigando, al final lo que está haciendo es que monte un bucle alrededor de esa situación. Bueno, tratamiento psicológico que se puede llevar a cabo y que se lleva a cabo y que funciona con los trastornos de pánico y que se debe aplicar o que es bueno aplicarlo desde que ocurra la primera vez. Mientras más dejemos que se cronifique, más difícil va a ser solucionarlo, ¿vale? Entonces, desde el primer ataque de pánico ya se debería buscar tratamiento psicológico, un especialista que nos ayude a desarticular cualquier relación o cualquier asociación que pueda aparecer de ese ataque de pánico con situaciones contextuales que tengo alrededor, ¿vale? Entonces, el tratamiento de primera elección es psicológico y es especialmente la terapia cognitivo-conductual. Y además tiene muy buen resultado. Digamos que es un trastorno muy tratable y que además bueno, pues tiene un resultado bastante bueno en general cuando se aprende a trabajar con él y a vivir con él. Entonces, a nivel de psicoeducación, pues el elemento central del tratamiento es comprender el funcionamiento del pánico, reducir el miedo, disminuir la catastrofización y aumentar la sensación de control psicológico. Todo esto se hace con psicoeducación, entendiendo lo que me está pasando, desarticulando las relaciones entre las situaciones que lo pueden estar alimentando, manteniendo, que esto es personal y en cada persona es un mundo, ¿vale? Entonces hay que tratarlo a nivel individual con cada persona. La terapia cognitivo-conductual, como decía, actúa sobre tres niveles. Sobre el pensamiento, que mantiene o alimenta ese miedo al ataque de pánico. A nivel emocional, todas las emociones que están detrás, la sensación de desborde, de descontrol, de vergüenza, de culpa, todas esas emociones que hay detrás, que primero hay que aceptarlas y luego trabajar con ellas para desenlazarlas o disociarlas del pensamiento. Y por último, la conducta, que es lo que se ve, las respuestas que estoy emitiendo ante esta situación. Entonces, reestructuración cognitiva, trabajar con el pensamiento, exposición interoceptiva, exponerme a mis propias emociones, aceptarlas y trabajar con ellas. Y la exposición en vivo, es decir, someterme a los estresores de una forma controlada, a los detonantes, a los miedos de una forma controlada, ¿vale? Bueno, en la reestructuración cognitiva se identifican pensamientos automáticos catastrofistas, como pueden ser algunas creencias erróneas, la probabilidad real de que ocurra, evidencias a favor y en contra, interpretaciones alternativas, ¿vale? Para que no sean solamente las catastrofistas, sino entender que hay otras interpretaciones de la situación que puedo estar viviendo. La exposición interoceptiva, provocar sensaciones temidas de forma controlada, pues hiperventilar, girar sobre uno mismo, subir escaleras rápidamente. El objetivo es que yo aprenda a vivir con sensaciones que me puedan detonar un ataque de pánico y entender que no tienen por qué hacerlo, ¿vale? Entonces, cuando giro sobre uno mismo y provoco ese mareo de una forma controlada y en una terapia, aprendo a convivir con la sensación de que el mareo no tiene por qué provocar un ataque de pánico. Subir escaleras rápidamente y sofocarme me ayuda a aprender que no siempre que me sofoque va a ocurrir un ataque de pánico. Hiperventilar, esa sensación de ahogo, de falta de respiración de una forma controlada, me ayuda a entender que no siempre que no tenga suficiente oxígeno tiene que ocurrir un ataque de pánico. Exponerme a estas sensaciones de una forma mm, controlada ayuda a desasociarlas del ataque de pánico, ¿vale? Y luego la exposición en vivo, afrontar progresivamente las situaciones evitadas, ir afrontando. Hemos ido haciendo una lista, digamos, de sensaciones o de situaciones que he ido evitando conductualmente. Tengo que recuperar esa lista y decir, he evitado esto, 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 voy a ir exponiéndome. Primero a las situaciones que menos conflicto me causen. Y una vez que voy viendo que soy capaz de afrontar situaciones que estaba evitando, pues voy aumentando el nivel de importancia y el nivel de exposición, ¿vale? Se trabaja con jerarquías. Esto es lo que quiere decir esto de menor a mayor dificultad. Primero las más sencillas para ir cogiendo confianza y a partir de ahí voy afrontando las de mayor dificultad. Y el objetivo de todo esto, pues, es recuperar la autonomía de la persona, obviamente.
Regulación emocional, aquí para trabajar con nuestras emociones, pues aprender a respirar, como os decía, la atención plena a las sensaciones que estoy viendo, pero de una forma en las que me relacione bien con esas sensaciones, aceptar las sensaciones internas como vienen, pues siento lo que siento y a partir de aquí voy a establecer una relación diferente con lo que siento. Y reducir la lucha contra la ansiedad. La ansiedad se tolera, no se lucha contra ella, porque de hecho la ansiedad controlada tiene un componente positivo y adaptativo, ¿vale? Y por último, pues hay tratamientos farmacológicos que pueden utilizarse de apoyo, como las ISRS, las benzodiazepinas, con precaución y siempre bajo supervisión médica, y todo esto coordinado con una intervención psicológica adecuada, ¿vale? ¿Qué no ayuda? Pues no ayuda a evitar sistemáticamente los síntomas, no ayuda a intentar controlar la ansiedad, no ayuda a reasegurar constantemente, intentar estar buscando reafirmación continua, y no ayudan mensajes como cálmate o no es para tanto, es decir, invalidar de alguna forma lo que está sintiendo la persona, ¿vale? Esto a veces lo hacemos hacia otras personas con nuestra mejor intención, pero lo que estamos haciendo es justo lo contrario, la estamos invalidando, la estamos incapacitando sin querer, ¿vale? Bueno, mensajes clave para ir terminando un poco con esto. El ataque de pánico no es peligroso, no provoca infartos ni locura, la evitación mantiene el problema y diría que lo agrava. Afrontar de forma primero controlada, como os hemos dicho con esas jerarquías, de más fácil a más difícil, es la vía para recuperarse. Y el pronóstico, esto es un mensaje muy optimista y muy positivo, el pronóstico con tratamiento es muy favorable, ¿vale? Es muy posible vivir con ese trastorno de pánico controlado y poder recuperar una vida bastante normal y de relativa normalidad una vez que aprendo a convivir con todas estas sensaciones. Como cierre y reflexión final, y ahora ya dejo ahí un pequeño espacio para comentarios, la importancia de la detección temprana y de actuar desde el primer ataque de pánico, el valor de la psicoeducación, de entender lo que me está pasando, de hacer lo que estamos haciendo hoy, formarnos en este tipo de trastornos, en cómo puedo ayudar, qué ayuda y qué no ayuda. Normalizar la ansiedad sin patologizarla, ¿vale? No toda la ansiedad es mala, no toda la ansiedad es negativa, un poquito de ansiedad es adaptativa y hay que aprender a convivir con ella y entender el mensaje que me manda la ansiedad. La ansiedad es un avisador, ¿vale? El problema es que cuando se desborda, pues provoca sensaciones muy contradictorias y muy molestas, ¿vale? Pero cuando aprendo a convivir con un poquito de ansiedad y entiendo que un poquito de ansiedad no es mala, el mensaje que me da es bueno, es positivo, ¿vale? Y nada, pues os dejo aquí un pequeño espacio para preguntas y una pequeña reflexión final, quien quiera hacerla. Vamos muy bien de tiempo. Vale, a ver, voy a leeros por aquí, a ver qué hemos ido añadiendo. Vale, Ángela, cuando era más joven, el entorno amical se extrañaba cuando me negaba al consumo de alcohol porque se acentuaban los signos de debilidad y proclividad. También diría la falta de higiene del sueño, aunque los sobresaltos antes de la conciliación del sueño suelen ser recurrentes, pero la falta de descanso potencia severamente esa susceptibilidad. Efectivamente, cualquier situación en la que no descanse correctamente, no le dé importancia al sueño, no duerma correctamente, puede hacer que mi sistema se altere y que perciba de forma distorsionada los estímulos externos. Sentarme cerca de la salida siempre. Bueno, pues, Rosa, eso también es algo que es muy limitante porque no siempre vas a poder o no siempre va a estar disponible esa silla cerca de la salida. Entonces, hay que desmontar un poco lo que mantiene esa necesidad, ¿vale? Y yo, para irme pasando desapercibida, o hiciera falta o discretamente, también buscando cierto guarecimiento en zonas de fondo para arrumbarme allí. Vale. ¿Crees que puede haber alguna relación entre el estrés traumático continuado puntual en la infancia, por ejemplo, agresión física del padre hacia la madre, padre o madre alcohólica, etcétera, y los ataques de pánico que debutan a los 20, 30 o 40 años sin una causa próxima clara? Sí. Puede tener relación con un aprendizaje, esa inseguridad temprana que decíamos antes, o esa indefensión temprana, que tiene que ver con esto precisamente que estás diciendo, pues un entorno alterado en una etapa crítica, como es la infancia, puede hacer. O sea, lo que necesita un niño es un entorno seguro a su alrededor, un entorno seguro en el que tenga autonomía, en el que tenga seguridad, en el que se promocione una buena regulación emocional, una buena expresión, una buena comunicación. Si no tiene todo eso, pues efectivamente, con 20, 30 o 40 años, cuando ya tengo que ser capaz por mí mismo, cuando me toca enfrentar amenazas nuevas, cuando tengo que enfrentarme a una vida que a veces es cruel y dura, por no decir siempre es cruel y dura,
provoca que pueda detonar o pueda romper a través de ataques de pánico porque no tengo herramientas para gestionar a veces las situaciones que me ocurren. Dice por aquí Ana, me ha encantado, muy interesante. ¿El TLP está relacionado? Bueno, el trastorno límite de la personalidad, no está relacionado. Estamos hablando que el ataque de pánico está más relacionado con la familia de la ansiedad y el trastorno límite de la personalidad está relacionado con la familia de los trastornos de personalidad. Aunque pueden ocurrir ataques de pánico dentro del TLP, ¿vale? Esto a veces también ocurre, ¿no? Que hay comorbilidad entre trastornos, ¿vale? Puede haber en una misma persona más de un trastorno, pero a priori no está relacionado. El TLP es una cosa, es el trastorno límite de la personalidad, y el trastorno de pánico es un trastorno relacionado con la ansiedad, ¿vale? O sea que a priori no tienen relación directa, pero puede ocurrir ataques de pánico dentro del TLP, eso sí. Creo que uno de mis grandes problemas es que cuando empecé con 18 años, hace 33, me mandaron a salud mental y me dieron medicación y no terapia. Afortunadamente esto ha cambiado, pues efectivamente. La medicación, Silvia, ayuda a estabilizar farmacológicamente a la persona y a veces es necesario medicar para poder tener terapia. O sea, cuando una persona está muy cognitivamente afectada por X problemas, pues a veces desde ese punto es difícil que la terapia sea efectiva. A veces hay que equilibrar primero farmacológicamente a la persona, llevarla a unos niveles adecuados, cognitivamente hablando, y a partir de ahí empezar a trabajar en terapia. Lo que no suele funcionar es la medicación por sí sola. Resuelve la consecuencia, pero no ataca a la causa, ¿vale? Entonces, la medicación por sí misma tiene el efecto que tiene. Hay personas que solo con medicación se curan de ciertos trastornos de salud mental, sí. ¿Pero por qué? Porque cuando se estabilizan a nivel médico, con sus propias herramientas pueden conseguir sobreponerse a un trastorno. Pero no porque la medicación le cure en sí. Pero es verdad que la medicación a veces es necesaria para estabilizar. Y una vez que estabilizamos, podemos entrar con terapia. Silvia, eso tienden a hacerlo mucho en los hospitales, por desgracia, enseguida quieren mandar medicación, pero porque el sistema de salud mental no está equilibrado ahora mismo. Es verdad que las unidades de salud mental de los hospitales, por ejemplo, de los grandes hospitales, funcionan muy bien a nivel de trastornos graves, a nivel de, pues yo qué sé, pues desde la depresión mayor, conductas suicidas, trastornos de conducta alimentaria graves. Pues a esos niveles donde se requiere muchas veces internamiento, ahí sí funcionan bien las unidades de salud mental, pero para cosas menores, si se pueden llamar menores, sobre todo relacionados con trastornos de ansiedad, fóbicos, ataque de pánico, crisis de ansiedad, para todas estas cosas el sistema le falta muchos recursos. Entonces, bueno, yo creo que se le va dando importancia a esto, sobre todo, hace poco he visto estas semanas un informe que cuantificaba en millones de euros el coste que empieza a tener ya para la seguridad social y para las empresas las bajas por temas relacionados con la salud mental. Y ahí sí parece que ya están empezando a entender que hay que volcar recursos en trabajar con las personas y capacitar a las personas a través de la propia autonomía a que puedan ser capaces de afrontar las situaciones que les ocurren. Entonces, por ahí sí, por ahí yo creo que puede haber una mejora importante y hay que reforzar mucho el sistema de salud público con psicólogos. Esta es mi visión. Vos os diréis, claro, eres psicólogo, ¿qué vas a decir? Pero es que yo soy psicólogo por vocación. Entonces, como soy psicólogo por vocación y me gusta ayudar y me gusta trabajar desde ahí, pues creo que reforzar el sistema de salud mental con especialistas, pues ayudaría a que todo esto se trabaje mejor. ¿Es posible que un cuadro de ansiedad agudo con síntomas de ataque de pánico, crisis de ansiedad, temblores, taquicardias tenga una duración de 3 o más días? Eso ya no es un ataque de pánico. O sea, si dura 3 o más días de forma continuada, eso es ansiedad. Eso es una ansiedad generalizada o una ansiedad sostenida, ¿vale? Sí, el psicólogo no está al alcance de todos y mucho menos antes. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que es fundamental el deporte. El deporte es muy importante, es un ansiógeno natural, ¿vale? Perdón, un ansiógeno. Un ansiógeno es un detonante de ansiedad. Es un ansiolítico natural, perdón. El deporte es un ansiolítico natural, tiene enormes beneficios. No hay nada ahora mismo en el mercado que aporte más beneficios
con menos coste que hacer un poquito de deporte todos los días. O sea que en eso, Isabel, absolutamente alineado contigo. Pues nada, pues esto sería todo. Espero que os haya gustado, espero que os resulte útil, que conozcáis un poquito más de qué es este trastorno, qué lo alimenta, qué lo sostiene, qué lo mantiene, cómo podemos trabajarlo y que os haya gustado. Bueno, mi nombre es Pedro Alcaide, aunque ponga ahí ponga Juan Pedro Rodríguez Hernández. Juan Pedro es el subdirector de la UNED de Madrid Sur, es el titular de la cuenta de comunicación de la UNED y por tanto es el nombre que os aparece ahí, pero yo me llamo Pedro Alcaide Castro, ¿vale? Os voy a dejar por aquí os pongo por aquí en el chat mi alias, pues si me queréis seguir en redes sociales o ver algunos vídeos que subo por ahí. Ahora estoy un poco desconectado, ¿verdad? De redes sociales. No estoy trabajándolo mucho, pero bueno, sí, mi idea es recuperarlo un poco a medida que vaya teniendo tiempo, pero bueno, como estoy muy metido siempre en muchos líos, pues me cuesta dedicarle tiempo, pero me gustaría dedicarle más y bueno, ahí podéis ver bastantes cosillas que he ido subiendo en otros momentos. @psicoparlante, me podéis ver en Instagram, en TikTok, en YouTube, tengo algún podcast por ahí también, en Spotify, así que nada, pues espero que os guste y nada, pues encantado de haberos acompañado esta tarde y de haberos enseñado un poquito más sobre esto. Gracias a vosotras, a vosotros siempre muy agradecidos, siempre sois súper agradecidas y agradecidos y me encanta. Recordad la encuesta, porfa, cuando la mande la UNED, si os ha gustado, completarla, que eso sí nos ayuda tanto a las personas que colaboramos como a poder desarrollar temas interesantes, ¿vale? Pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós.